Buenas tardes, bienvenido a todas las personas que nos están observando hoy. Los invitamos pues a que nos sigan en este webinar que vamos a estar desarrollando como parte de las acciones que estamos iniciando de fomento de la estrategia de acuicultura a nivel nacional. El día de hoy vamos a estar conversando un poco con dos protagonistas que nos acompañan de los departamentos de Jinotega y de Chinandega. Pero antes también vamos a estar desarrollando una presentación que tendremos a cargo del compañero Francisco Cano, de la Dirección General de Agregación de Valor, y el compañero Denis Mesa, que nos acompaña de la delegación de Jinotega. Posteriormente vamos a conversar también con la compañera Eugenia Ordóñez, de la cooperativa Nueva Jerusalén de Chinandega. Ambos protagonistas se dedican exactamente a la elaboración de harinas de pescado y cabeza de camarón. Los estamos invitando para que continúen con nosotros y vamos a dejar al compañero Francisco Cano, quien nos va a estar desarrollando una presentación muy importante con el tema de harina de pescado y cabeza de camarón como suplemento en la alimentación animal. Buenas tardes, muchas gracias Tania, ¿verdad? Bienvenidos a todos nuestros amigos, protagonistas, emprendedores que nos están viendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live del Ministerio de Economía Familiar. Y claro que sí, el día de hoy vamos a estar tratando de transferir algún tipo de conocimiento que nosotros estamos haciendo e impulsando a través de los diferentes programas, ¿verdad? Del buen gobierno, este buen gobierno que tenemos del comandante Daniel. Y en esta ocasión pues nos va a tocar, Tania, como vos bien mencionabas, ¿verdad? Y con el compañero Denis, la compañera Eugenia, que vienen de Jinotega y Chinandega, bienvenidos para ellos. Un saludo también a la gente de Jinotega y Chinandega. Vamos a estar hablando el día de hoy en lo que tiene con respecto a la parte de harinas de pescado y cabezas de camarón, que también se pueden hacer de exoesqueleto, que es importante remarcarlo, que son tres opciones que nosotros podemos tener, y la importancia que recae en este tipo de harina como suplemento o sustitución de lo que nosotros tenemos para la parte de alimentación y reducción de costos. ¿Ya? Porque es la parte importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora que nosotros transferimos cierto tipo de conocimiento, en qué nos beneficia desde el punto de vista nutricional y en qué nos beneficia en la parte de reducción de costos. Lógicamente que se va a traducir en un beneficio de una relación ganar-ganar para todos, ¿verdad? Para empezar es importante que nosotros remarquemos o digamos las definiciones de lo que implican los diferentes tipos de harina, en este caso la harina de camarón, ¿verdad? Y la parte de harina de pescado. Sencillamente es un producto que se obtiene al procesar todo lo que son los subproductos que nosotros tenemos de la parte pesquera y la parte acuícola. Hablamos en este caso de espinazo, hablamos de cabezas, hablamos de exoesqueleto, ¿verdad? Que nosotros podemos tener a partir de los subproductos, de tal forma que nosotros al mismo tiempo que cosechamos toda esa producción pesquera, toda esa producción acuícola, también sacamos al máximo toda la parte de la reutilización de sus productos que ya no van directamente como un agente contaminante al ambiente, que es importante ahora con todo esto de lo que nosotros tenemos en cambio climático. Entonces, sencillamente es la obtención a partir de sus productos que nosotros tenemos de la parte pesquera y la parte acuícola, deshidratándola sencillamente o secándola bajo, lógicamente, estándares de calidad que nosotros vamos a tener. Y es importante también remarcar que es un producto económico, como un potencial con alternativa para alimentación animal diversa que nosotros vamos a tener. Fuente de alimento, por supuesto. ¿Para quién? Específicamente para aves, para cerdo, ganado vacuno, ovino, animales acuáticos en este sentido, todo lo que es camarón, todo lo que son peces, entre otros que nosotros vamos a tener en este sentido. Muchos beneficios que nos aporta, principalmente la parte de nutrientes, la parte de fibra, ¿verdad? La parte que tiene que ver principalmente con sal y algo de humedad que nosotros no lo vamos a tener muy presente en este sentido, porque es un producto que realmente lo tenemos básicamente deshidratado. ¿Qué es lo importante recalcar en este tipo de harina? La parte del empuje proteínico que nosotros vamos a tener y obtener, ¿verdad? A partir de los diferentes tipos de harinas de sus productos pesqueros y acuícolas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para todos aquellos productores, ¿verdad?, que tienen todo este tipo de sistemas de producción animal, sea ovino, sea caprino, sea la parte bovino, ¿verdad? Y por supuesto la parte acuícola que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando en este sentido es la parte proteínica, que es lo que a nosotros nos va a revestir principalmente cualquier tipo de tejido dañado que nosotros tengamos en cualquiera de nuestros animales. Por supuesto, la creación de la parte muscular, que es lo que nos va a hacer ganar principalmente el alimento convertido, ¿verdad? Alimento convertido en carne, que es lo que nosotros vamos a tratar de obtener a partir de la parte proteínica. ¿Por qué menciono esto?
porque esto es algo que nosotros siempre estamos buscando. Cómo nosotros obtener mayor contenido proteínico que nosotros vamos a tener en las harinas y lo que nosotros vamos a tener presente en este tipo de harina y sustituir, ¿verdad? En este caso lo que es la proteína vegetal, que en este caso es la soya, que por estos días, ¿verdad? Y casi siempre es casi el 90% de lo que nosotros tenemos en costos de producción de alimentos balanceados. Entonces aquí nosotros venimos a reducir sustancialmente la parte de costo a partir de harinas de pescado y harinas de camarón como subproducto. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a tener? Y nosotros tenemos un comparativo que podemos observar en la laminita que estamos viendo en la presentación, ¿verdad? En los componentes que nosotros vamos a tener principalmente. En la harina de pescado nosotros vamos a tener una humedad más o menos de 9.9% versus que lo que nosotros tenemos en los componentes de harina de cabezas de camarón o la parte de exoesqueleto que tenemos un 10%. Aquí viene lo importante y lo que yo he estado remarcando. La parte de proteína. Importante ver en la parte que tiene que ver la harina de pescado, tenemos un 65.1% de proteína seca que nosotros vamos a meterle, ¿verdad? A toda esa producción de carne, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar sacando tanto de bovinos, ovino, caprino y la parte cuícola pesquera. Versus que lo que nosotros tenemos, la harina de cabeza de camarón, si ustedes se fijan, principalmente en la que nosotros tenemos cabeza seca, tenemos un 58.20%, y en el exoesqueleto un 40.60%, que nos baja un poquito. Ustedes se estarán preguntando por qué en la parte de camarón tenemos esa diferencia. Sencillamente la parte de la mayor concentración proteínica que nosotros tenemos en el camarón está en las cabezas. Eso es importante remarcarlo. Y también cuando nosotros hacemos harinas de pescado, principalmente la mayor cantidad de proteína la vamos a obtener también en la parte de las cabezas, no así en la parte de exoesqueleto o espinazo que nosotros vamos a tener porque se nos va reduciendo un poco más. A nivel de grasa, en la harina de pescado tenemos un 9.8%, fibra 0.5% y en fibra cruda en la harina de cabeza de camarón 11.10 y 14.20 en la parte de exoesqueleto, que es lo que nosotros estamos viendo, y por eso le hacemos esa referencia, porque también estamos tratando de darle alternativas que ustedes puedan ver, que no necesariamente se casen con una simple alternativa, sino que ustedes van a ir viendo qué es lo que mejor les beneficia, y lógicamente esto va a variar en el tipo de explotación que ustedes van a tener y en la ración alimenticia que ustedes les van a dar en este sentido, ¿verdad? Las harinas como tal, ¿cuál es el contenido que teníamos? Ya lo habíamos dicho, pero más o menos entre una harina de pescado y la harina de camarón andamos más o menos un promedio, ya está tabulado un 65%. Digestibilidad que nosotros tenemos a nivel de la parte de animal tenemos un 90%. Tenemos contenido de omega 3 que es importante para la parte de grasas benéficas que nosotros tenemos y no grasas dañinas que nosotros vamos a tener en el animal, lo cual nos va, ¿verdad? Por supuesto, a beneficiar en tener un tipo de carne un poco más magra, que es lo que nosotros estamos buscando, bajar cantidad de grasa y tener un poco más de carne un poco más sólida y lógicamente que sea más digerible para el consumidor final que nosotros vamos a tener. Contenidos de minerales, vitaminas del complejo B y D, que es importante que nosotros siempre andamos buscando, más ahora que tenemos principalmente este tipo de pandemia, entonces siempre lo tenemos presente y esto se traduce lógicamente ya en un alimento ya procesado para el consumidor final. Paso a paso para elaborarlo es sencillo, ¿verdad? Yo creo que esto es uno de los procesos más sencillos que nosotros podemos tener y por eso recalco que es bastante importante, porque muchas veces tenemos productores, protagonistas, ¿verdad? Que tienen su producción, ¿verdad? Ahí pesquera o de la parte de pescado, la parte acuícola, y que muchas veces desechan, tiran y pierden dinero, ¿verdad? En muchos subproductos cuando lo pueden aprovechar para hacerlo harina y sencillamente diversifican también la entrada económica que ellos van a tener de sus negocios. ¿Cómo se hace esto? Sencillamente, se recepciona la materia prima. Aquí quiero detenerme un poquito entre la de pescado y camarón. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento muy básico que nosotros vamos a tener un punto de control cuando nosotros vayamos a hacer en la materia prima. ¿Por qué digo esto? Porque en el camarón, cuando nosotros tenemos cabeza y tenemos exoesqueleto, una vez que salen de granja, ¿verdad? O que salen de planta, una vez que ya están procesados, ¿verdad? Limpios, ¿verdad? Y el camarón, que no nos interesa porque lo que nosotros vamos a ocupar es cabeza y exoesqueleto, se tienen que trasladar en frío. El punto de frío es importante porque si no nosotros vamos a tener un producto de muy mala calidad porque se descompone rápidamente, es un producto altamente perecedero.
Y entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esta parte, además de la parte del metabisulfito que nosotros tenemos presente en el camarón, a la hora que nosotros vayamos a recepcionar, se limpia muy bien, porque esto es importante porque se puede volver algo totalmente alérgico a aquellas personas que sí son alérgicas a este tipo de productos. Los limpiamos. Una vez limpio, ¿verdad? Nosotros pasamos por una cocción a 100 grados centígrados. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener el mayor tiempo posible de preservación del producto. Eso es lo que nos va a garantizar la cocción. Un escurrido, ¿verdad? Que sencillamente es que nosotros vamos a tratar de eliminar en la medida de lo posible una cantidad de humedad que nosotros tenemos presente a la hora que nosotros hacemos la cocción. Secado, más o menos de 12 a 15 horas. Aquí algunos se estarán preguntando, ¿cómo lo seco? ¿Verdad? Hay diferentes opciones que nosotros podemos tener en este sentido. La más común, la más barata que nosotros podemos tener es en patio. Tiramos un plástico negro que nosotros podamos tener para evitar que se nos contamine el producto, que esto es importante remarcarlo, porque hay veces muchas personas tiran el producto en el suelo y el suelo está descubierto, y hay que recordar que en el suelo andan microorganismos, patógenos, bacterias, animales, heces fecales, y aquí se nos contamina el producto y ahí podemos tener ya un pequeño problemita. Entonces, esta es la más sencilla. Un poco más semi o industrializado, ya tenemos algún tipo de secador, que aquí es importante tenerlo en cuenta, temperatura y tiempo, porque si nosotros damos mucho tiempo, ese secado se nos va a quemar, se nos va a calcinar y no vamos a tener absolutamente nada de producto. Entonces aquí lo importante, con los secadores más industriales, es importante controlar tiempo y temperatura, ¿verdad? A mayor temperatura tenemos menor tiempo, a mayor tiempo tenemos menor temperatura, ¿ok? La molienda, que sencillamente ya es el producto una vez seco que nosotros tenemos, ¿verdad? Es importante recalcar que tiene que estar completamente seco. No podemos generar o hacer una molienda con un producto que tenga algún tipo de humedad relativa presente, porque si no se nos va a dañar y vamos a tener presencia de fungi o lo que nosotros llamamos popularmente hongo, e inmediatamente se nos daña el producto. Las moliendas se pueden hacer en molinos convencionales. Muchas veces es un poco difícil conseguir molinos un poco ya de martillos, que nos va a garantizar básicamente la parte granulada, bien estandarizada del grano, ¿verdad? De la harina, para que nosotros podamos tener una buena calidad. Pero si no lo tenemos, sencillamente lo podemos hacer también con molinos de disco, que también nos va a quedar un buen producto. Importante que aquí no aparece en la parte del flujo, pero sí lo menciono. Cuando nosotros lo hagamos con molino de disco, ¿verdad? Principalmente hay que tamizar, o hay que filtrar, o hay que colar, en pocas palabras, para que nosotros podamos entender y tengamos mayor fineza a la hora que nosotros tengamos en harina. Y por supuesto, posteriormente lo que nosotros vamos a hacer es sencillamente empacar en diferentes tipos de empaque, que lo vamos a ver un poco más adelante para que ustedes tengan. Otro tipo de harinas que nosotros queremos recalcar y hacemos siempre el comparativo son las harinas de yuca, marango, fruta de pan y recursos que nosotros podamos tener en la zona. ¿Por qué nosotros lo mencionamos aquí en este sentido? Porque lo que nosotros, lo decía anteriormente en mis láminas, nosotros inclusive hacemos un comparativo entre harinas de pescado y harinas de camarón, y difieren en la parte proteínica que nosotros vamos a tener. De igual manera nosotros lo vamos a tener presente en yuca, en marango. Tenemos proteína vegetal, pero no con la cantidad proteínica que nosotros tenemos, ¿verdad?, presente en harinas de pescado y en harinas de camarón. Que eso es importante bien definirlo, y por eso nosotros lo estamos remarcando. Tipos de empaque diversos, eso va a depender del tipo de mercado que nosotros tenemos y lógicamente de la inversión que nosotros queramos hacer. Alternativas, bolsas de papel de múltiples capas con polietileno. Tenemos algunas de cartoncitos recicladas que van laminadas internamente para garantizar, ¿verdad?, lógicamente la frescura de la harina. Sacos de yute o polipropileno, que también nos van a garantizar un poco mayor tiempo de vida útil. Y lógicamente aquí es importante decirles que también la parte de almacenamiento juega un rol importante. No solo es el empaque que nos va a garantizar el mayor tiempo de vida útil. Si nosotros hacemos un mal manejo de almacenamiento, por ejemplo, estivamos estos sacos, ¿verdad?, y los ponemos en el piso, y en el piso tenemos humedad, eso inmediatamente se nos va a ir dañando, y por supuesto vamos a tener presencia de hongo, y lógicamente se nos echa a perder el producto. Entonces lo primordial aquí es estivar con polines, ¿verdad?, principalmente cuando son sacos. Cuando son bolsas de cartón o polipropileno un poco más pequeñas, estivamos en estantes que nos van a garantizar un poco más
de vida útil del producto y lógicamente que estén, ¿verdad?, en un ambiente totalmente fresco para que también haya una circulación de la parte de humedad relativa que siempre tenemos presente en este sentido de las harinas, porque hay que tener claro que aunque nosotros tenemos seco el producto, y aunque nosotros lo tenemos bien empacado, siempre ese producto transpira, siempre hay una presencia de humedad relativa que nosotros tenemos. Entonces en este sentido siempre es importante la parte de tomar en cuenta mucho la parte de almacenamiento y la parte de estivación. Entonces más o menos eso sería lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, a partir de la presentación. Lógicamente nosotros vamos a tener esto desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, pero lo vamos a ver más adelante también aquí con el compañero Denis y la compañera Eugenia, que ya lo hacen más en la práctica y que ya lógicamente están comercializando. Entonces más o menos esa sería mi intervención, ¿verdad? Presto siempre a preguntas, dudas, para que nosotros podamos tratar de interactuar y responder de la manera más cordial, de la manera más atenta, como siempre ha caracterizado al Ministerio de Economía Familiar, a la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación y por supuesto hacia ustedes. Entonces, esa es mi intervención, Tania, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí. Sí, de hecho, Francisco, nos están preguntando si se necesita algún permiso especial para poder elaborar esta harina. Ok, importantísima la pregunta, ¿verdad? No sé de dónde la harían, ¿verdad? Pero es en general y lo voy a decir, sí. Lógicamente, todas estas harinas pasan por un control. Todo esto hay que hacerle los estudios bromatológicos, los estudios microbiológicos para que nosotros garanticemos que llevamos los estándares de calidad requeridos, ¿verdad?, que nos piden las instituciones, en este caso IPSA, que es el que regula la parte principalmente de productos dirigidos al consumo y en su efecto también MINSA, ¿verdad?, que también nos da la parte de operaciones para la parte de planta, en este sentido con la parte de licencia y con la parte de registro, y lógicamente ya IPSA con la parte regulatoria para la distribución como tal de un alimento balanceado que tiene que ir con la garantía y el sello que nos da la seguridad de que no nos va a dañar primeramente al animal en este sentido que tenemos como explotación, que lo mencionaba anteriormente, y lógicamente que eso no se traduzca, ¿verdad?, que ese animal, una vez ya faenado, provoque también algún efecto adverso al consumidor final. Ya, algo que se me olvidaba recalcar aquí, Tania, ¿verdad?, y que tal vez no sé si hicieron una pregunta, y que también yo creo que tal vez los compañeros protagonistas que están acá, es importante recalcar que nosotros tengamos el cuidado de que cuando nosotros procesamos harina, en este sentido de pescado, esa harina no se le da al mismo pescado, porque evitamos ¿verdad?, sencillamente lo que hacemos es inducir a un canibalismo. Igual manera tenemos con las harinas de camarón, no se les da. Entonces lo que hacemos es una conexión inversa. La harina de camarón se la damos al pescado y la harina de pescado se la damos al camarón, porque si no fomentamos la parte de canibalismo, y es importante recalcarlo para la parte de mucha, ¿cómo se llama?, responsabilidad, ¿verdad?, como ministerio, como dirección, como sistema de producción, consumo y comercio que trabajamos de la mano, tener en cuenta ese tipo de acápites, ese producto, ese tipo de detalles que nosotros vamos a tener. Y a propósito de eso, Francisco, nos preguntaban también si tiene que ver algo con el tipo de especie. Por ejemplo, si están haciendo harina de tilapia, ¿se le pueden dar a otro tipo de pescado o definitivamente no? Mira, muchas veces ha sido como una discusión muy técnica, ¿no?, que si realmente nosotros podemos dar, pero sí dentro de mismas especies hay un marco regulatorio que te prohíbe, ¿verdad?, que se evite ese tipo de cosas para evitar el mismo canibalismo que nosotros podamos tener, porque puede ocurrir que el mismo pescado se coma el pescado porque lo inducí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el camarón. En este caso, en el camarón tenemos mucho cuidado, porque generalmente el camarón es muy rastrero, ¿no?, es muy carroñero, si vos querés, en este sentido, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa, que tal vez no viene al caso, pero sí lo aclaro, es como cuando nosotros hacemos alimento balanceado a partir de pollinaza, no se le da a la gallina por ese efecto, para evitar algún tipo de canibalismo que nosotros vayamos a tener. Tal vez, y quiero también aclarar, algunas personas o algunos protagonistas dirán, si influye mucho tal vez la especie de pescado en el tipo de harina que nosotros vamos a tener. Esto es irrelevante, quiero aclararlo. Lo que nosotros ocupamos principalmente es cabeza, espinón o cabeza y exoesqueleto del camarón, que nosotros vamos a partir como materia prima para hacer la harina. Así que el sabor es irrelevante al final. Lo que nosotros buscamos es la parte proteínica, porque no utilizamos nada de carne, ¿ya? Entonces eso es importante
recalcarlo y que las personas que nos están observando pues tengan muy en cuenta esa parte. Perfecto, muchas gracias, Francisco. No, a ustedes siempre un placer, ¿verdad? Estar aquí tratando de ayudar, de dar un poco más de conocimiento a nuestros protagonistas con lo que nosotros hemos venido tratando de trabajar y transferir. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Y buenas tardes. Buenas tardes, entonces vamos a continuar y ahora vamos a conversar un poquito con nuestro protagonista, Denis Mesa. Decía al inicio de que él pertenece pues al departamento de Jinotega y de hecho es un protagonista de nuestro proyecto de peces en estanque. Además de que él se dedica a la producción de pescado, en este caso de tilapia, también él ha incursionado en la elaboración de harina de pescado. Así es, don Denis. Así es. Bienvenido. Entonces, don Denis, cuéntenos un poquito acerca de su emprendimiento y cómo ha sido su experiencia. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y por parte también del MESCAR de Jinotega y saludo al señor Walter. Bueno, me ha parecido la iniciativa y lo que he aprendido de tanto el proyecto y las capacitaciones del MESCAR, que también eso es una parte muy importante y esencial para los protagonistas. De igual manera, ellos los han inducido a la capacitación, lo cual nosotros hemos aprendido a elaborar también lo que es la harina de pescado, yo muchas cosas pues que también apagamos paso a paso. En la parte de lo que es la hecha de la harina, pues allí documentándome un poquito, viviendo día a día, porque esto también se vive día a día, en la práctica lo que es la recolección de la materia prima. Nosotros pues allá en nuestra zona, hay muchos pesqueros que ellos botan los pescados pequeños y eso nosotros lo podemos ocupar. De igual forma, falta de capacitación a ellos. Como ellos no tienen muchos conocimientos, lo botan, no le toman importancia, pero nosotros sí. Hay que buscar la manera de inducir a esas personas y darle un poco de más capacitación para que se logre establecer y desarrollar lo que es la fabricación de harina de pescado. Me comentaba usted, don Denis, de que su experiencia ha sido muy bonita porque utilizaba realmente el lago de Apaná, ¿verdad? Para colocar una jaulita y ahí logró reproducir muchos peces. Cuéntenos acerca de eso. Bueno, una experiencia buenísima, me gustó mucho, para que yo no tenía el conocimiento de lo que es andar pescando. Allí igual forma aprendí lo que es a navegar en lancha. Yo no sabía nada de eso, le tenía temor al agua, pero ahora sí ya he aprendido muchas cosas. Bueno, mi experiencia ha sido buenísima, he conocido tanto, he vivido con las especies, por ejemplo nosotros hemos trabajado con la tilapia jig mejorada y gracias a Dios ahí vamos cada día más. Y otra de las cosas pues que también cuando yo llegaba a la orilla del lago miraba muchos peces botados, por ejemplo ahí las sardinas que ellos no las ocupan, las sacan y las dejan botadas, los que es peces pequeños también, y igual forma yo iba recogiendo pues y allí me inducí lo que es hacer la harina de pescado. Y con esta experiencia, bueno, nos preguntaba alguien hace unos momentos que dónde conseguían la materia prima para la producción, por ejemplo, de esta harina. Y ahorita usted acaba de comentar de que es importante que nosotros podamos aprovechar esas especies de bajo valor comercial, en este caso, pues las sardinitas pequeñas que se tengan o los pescaditos pequeños que tal vez no son muy atractivos como para comercializarlos, se pueden utilizar para elaborar estas harinas también. Así es. Sí, sí, nosotros pues, así como le estaba comentando, pues que ellos no le toman importancia, pero nosotros sí. También hay una forma que nosotros, hay bastante lo que es el bagre, cuando llueve caen bastante bagre en las orillas del lago, y eso mayor parte se pierde, lo cual podría también utilizarse más adelante o hacer harina también, que también se puede fabricar. Sí, y cuéntenos un poquito... ¿cómo usted realiza ese proceso? Ya mencionaban pues de que existen diversas maneras de elaborar la harina de pescado. Acá ahorita Francisco nos acaba de comentar un poquito de una forma sencilla, pues. Pero usted me comentaba hace unos momentitos de que usted tiene hasta 3 formas diferentes de elaborar la harina. Así es. Nosotros utilizamos pues también lo que es un horno de barril, como se llama, lo que las señoras de nuestra casa pues hacen lo que es la fabricación de pan. Allí podemos aprovechar también lo que es el horneado de lo que es la materia prima del pescado. Y también es una manera que es más rápida y más eficiente, pues el color y todo cambia. No es igual a que es cocido. El otro ya es muy diferente, ya es un color amarillito bien bonito, bien llamativo.
En este caso, esta harina que usted nos trajo a mostrar ahorita y que podemos observar por acá, el proceso que usted elabora con esta es con horno de secado. Es con horno de secado. Ok. Sí. Y utiliza pues la sardinita o perfectamente, como decía nuestro compañero anteriormente, podemos utilizar todo lo que es residuo, porque recordemos de que también nosotros fomentamos lo que es el aprovechamiento de los residuos. En este caso de los huesitos, de la cabeza del camarón, de las escamas, todo lo que es espina. ¿Por qué? Porque realmente eso pues muchas veces en los territorios pues se está desaprovechando o se está perdiendo. Y lo importante es que nosotros podamos aprovechar todos esos recursos que tenemos en nuestras manos. De tal manera que nosotros podamos elaborar un producto, como ya mencionábamos anteriormente, rico en proteínas. Así y que es. perfectamente, pues, no solamente, como decía nuestro compañero anterior, que podemos dárselo al camarón o al pescado, pero también podemos aprovecharlo para la alimentación de nuestras especies menores, en este caso las aves, los cerdos, hasta el ganado, pues. En este caso usted me comentaba de que estaba emprendiendo y que ya había hecho pues contactos con otras personas para poder comercializar su producto. Sí, por lo menos así como estamos ahorita en capacitación, nosotros hallamos un grupo de personas que también le interesó. Le presentamos lo que es la fabricación de harina, le traímos un poquito a presentar a ellos y les gustó. Y otra de las cosas, pues estamos en contacto con ellos. Cualquier cosa, pues indagar, pues y echarlo a andar el proyectito. Interesante, ¿verdad? Para que continuemos conversando un poquito acerca del tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Dania González. Ella es del departamento de Chinandega y ella pues se dedica a la elaboración también de harina, pero en este caso de cabeza de camarón. Bienvenida, doña Dania. Bueno, gracias. Sí, nosotros somos de Puerto Morazán. Mi comunidad es una comunidad dedicada a la camaricultura, donde en años anteriores todos los desechos de camarón los tirábamos al estero real. Hoy en día se ha gestionado con apoyo del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Con el proyecto de Nicavida, para darle un mejor uso al recurso que se estaba botando. Como ustedes mirarán, estas son las cabezas que nosotros botábamos en el estero real. Hoy en día lo ocupamos, hacemos harina. Ahorita actualmente lo estamos haciendo para el consumo de animales, que es algo grueso, pero la idea es que con el proyecto de Nicavida es fortalecer para tratar de hacer un consumé para consumo humano. Nosotros hacemos de la misma harina de cabezas de camarón, harina para tortas, que esa es comible para nosotros. Ah, qué interesante. Sí, se hace de 10 libras de cabezas, de un quintal de cabezas de camarón, nos salen 10 libras de harina. Entonces nos sale el 10% de harina. De esa harina nosotros se le da otro proceso porque ella tiene la cabecita tiene una espinita. Entonces nosotros la pelamos para hacer harina para consumo humano, la pelamos y le hacemos un proceso de secado, se precuece, se seca y se muele. Entonces ya esa harina ya sale para consumo humano. De una porción de 4 onzas de harina se puede hacer una libra de maseca preparada y ya hacemos nuestras tortas. Y esta harina que es para consumo humano, aparte de la cabecita de camarón, ¿qué otros ingredientes usted le pone? Bueno, nosotros le ponemos, la materia prima es el concentrado, ¿verdad? Que es la harina de cabeza de camarón. Nosotros a eso le podemos agregar cebollita, chiltomito, lo normal que se ocupa en la casa para elaborar una torta. Entonces esa es la misma receta para elaborar nuestras tortas. Nosotros lo ocupamos para consumo de animales y solo se hace un concentrado igual, como estaba explicando el compañero, un concentrado donde nosotros le hacemos otro proceso. Usamos con soya, pecutrín, todas esas cosas para darle otro uso, pues para consumo humano. Para consumo de animal, que utilizamos el pecutrín, la soya, la sal, entonces el maíz. Entonces eso ya lo ocupamos para hacer concentrado para animales, para pollo, para cerdo.
Nosotros no hemos experimentado con ganado porque realmente pues no se ha experimentado, solo para cerdo, y ha dado un muy buen resultado porque los animales se crecen rapidísimo y se engordan muy bien. Entonces nosotros en nuestra comunidad esto era desecho que hoy en día muchas cooperativas y toda la mayoría de la población la está utilizando para consumo, para su propio beneficio. Qué importante conocer, ¿verdad?, estos procesos y realmente cómo estamos aprovechando lo que antes era un residuo o algo que desechábamos y ahora se puede aprovechar tanto para la alimentación animal, pero también para la alimentación humana. Y este producto, doña Dania, aparte de utilizarlo ustedes para, digamos, el autoconsumo para sus animalitos, ¿lo han logrado comercializar? Nosotros lo hemos logrado comercializar cuando estaba en su momento, nosotros trabajamos con el CIDEAU, pero hoy en día pues ya ellos lo ocupaban para sus experimentos, entonces nosotros logramos les lográbamos entregar que eran 50 quintales mensuales a ellos. Pero como ellos pues prácticamente hoy en día han desaparecido, ¿verdad? Entonces ya nosotros solamente a medio local. Qué bien, pero lo comercializan entonces. Sí, medio local. Mira, la idea hoy en día pues es preparar el consomé, como le estaba comentando, que hemos visto que es un producto con mejor recurso económico, que tiene más ganancias, más aprovechamiento para nosotros, pues. Entonces la idea es preparar el consomé. El consomé es para el consumo humano. Correcto, para el consumo humano. Importante, ¿verdad? Conocer cómo estamos nosotros con el acompañamiento de MEFCA también hemos venido desarrollando. ¿Qué mensaje usted le mandaría a todos esos protagonistas que están desaprovechando ese recurso ahorita? Yo sé que en veces por falta de conocimiento desaprovechamos mucho los recursos, pero le digo a toda la población, ¿verdad?, que esto tiene una gran cantidad de proteínas porque nosotros le hicimos un estudio. Es rico en proteínas, que no desaprovechen las cabecitas de camarón porque tienen un gran valor. Además, estas cabezas, aún siendo crudas, te hace una sopa de estas cabecitas y usted no se imagina la cantidad de vitaminas que tienen. Y una vez, doña Dania, que hemos elaborado, por ejemplo, esta harina o este concentrado que es para consumo animal, ¿qué tipo de manejo es el que usted le da o puede comercializarse inmediatamente? ¿Ya lo pueden consumir? Ya se puede consumir. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. Ya procesado, así como está él, ya se puede consumir. Qué bien. A propósito de eso, don Denis, usted me mencionaba de que el manejo de la harina de pescado es súper delicada y se puede dañar. Cuéntenos un poquito qué tipo de manejo usted le da a este producto. Una vez que usted ya lo elaboró, lo empacó, ¿qué sigue? ¿Cómo lo tiene que almacenar? ¿Cómo lo tiene que cuidar? Bueno, primer punto, tiene que buscar un lugar que no esté húmedo abajo, pues el suelo, porque si no, nosotros allá lo que hacemos es buscar lo que es reglas, ponerlo arriba de las reglas para que no se logre llenar de hongo, como decía nuestro compañero, pues todo eso nosotros, y también a veces lo tapamos con plástico, no abajo, sino que una superficie más o menos alta. Que no entre en contacto con la luz directa, que no esté expuesto al medio ambiente, así, ¿verdad? Porque si no, como mencionaban, pues adquiere nuevamente humedad o puede tener algún tipo de hongo que no va a tener la calidad que requerimos para el consumo animal. Sí. Y una vez pues ya llenado de hongo, lo que hacemos es se pierde nuestro trabajo, todo el sacrificio que hemos hecho se perdería. El propósito no es eso, sino que ir mejorando. Importante, ¿verdad?, conocer todas estas recomendaciones y pues como parte de todas las acciones que le mencionábamos que estamos haciendo, pues estamos promoviendo lo que es los recursos, promoviendo la utilización de los recursos que tenemos en nuestros estanques. Por ejemplo, usted con las sardinitas, me contaba que tiene un estanque en su propiedad, en su casa, y que está produciendo tilapia por ahí también. Sí, por lo menos también me inducí lo que es en estanque, lo que es la introducción de peces de la tilapia ají mejorada, y también me ha dado muy buenos resultados. Ese proyecto pues tengo un periodo más o menos que lo quiero echar a andar, desarrollar y seguir adelante, seguir avanzando pues, y con las capacitaciones del MESCAR pues y nuestro compañero vamos a seguir avanzando.
Qué bueno. Entonces, aprovechamos también para comentarle que todas las personas que nos están observando ahorita y que tienen, pues, y nos hicieron su preguntita para que nosotros se las pudiéramos responder, tienen alguna duda, tienen interés en aprender a elaborar estas harinas, tienen interés en ser protagonistas, MEFCA o protagonistas con nosotros, entonces pueden perfectamente abocarse a las delegaciones territoriales para que puedan conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Vemos ahorita el ejemplo vivo de dos protagonistas, de don Denis de Jinotega y doña Dania de Chinandega, cómo ellos han podido implementar todas estas mejoras y cómo han podido llevar a cabo sus emprendimientos, en este caso, ¿verdad? Sí. Mejorando los procesos que ya están pues haciendo y ahora aprovechando lo que realmente antes podían votar. Por ejemplo, doña Dania, nos están preguntando más o menos cuánto puede costar una libra o un quintal de concentrado de alimento de la cabecita de camarón. Bueno, si es para consumo de animal, ese vale 300 córdobas. ¿El quintal? El quintal. Si es para consumo humano, ya ese vale 60 córdobas. ¿El quintal? No. ¿La libra? La libra, vale, entonces valdría 6.000 córdobas el quintal. El 6.000 córdobas el quintal de harina para consumo humano, 6.000 córdobas. ¿Y el quintal de concentrado para animal? Ese vale 300. Córdobas, 300 córdobas. Y si nos regala más o menos un contacto para todas esas personas que nos están observando y nos están preguntando dónde pueden conseguir el contacto de ustedes. Bueno, entonces el de nosotros es 81 32 19 33. 81 32 19 33. Sí. Ok, ahí pueden contactarla a usted para cualquier pedido que tengan, cualquier tipo de información también. Hay otro número, ¿verdad? Que también no solo el mío, ¿verdad? Por cualquier... ¿Tiene algún nombre su cooperativa o su emprendimiento para que las personas lo puedan ubicar? La Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Hay 83 21 25 00. Entonces tenemos por ahí el contacto de doña Dania, de la cooperativa Nueva Jerusalén, ¿verdad? Impulsada por nuestro buen gobierno a través de MEFCA. Y como tenemos el ejemplo de ellos dos, cómo han podido desarrollar sus emprendimientos, cómo han salido adelante. Ya don Denis nos comentaba de que él también ya está haciendo muchos contactos con personas para comercializar su harina de pescado, con la utilización de todos los recursos de la zona. Así es. Y cómo él pues ha venido adelante también sacando su emprendimiento. Y aparte de lo que ya tenía él, con la historia que nos contaba, con el relato que nos contaba de su experiencia del agua de Apaná, también de cómo él con sus nuevos estanques que tiene, ¿verdad?, en su casa, él ha podido reproducir más tilapia, entonces él ahí también va a continuar siendo pues un protagonista exitoso y que puede seguir mejorando, ¿verdad? Y lo importante también, que ustedes dos son ejemplos, ¿verdad?, para muchos de nuestros protagonistas y nuestros compañeros que nos están observando ahorita, porque no se han quedado nada más con su producto, digamos, en estado primario, sino que han agregado valor. De tal manera que ustedes han logrado obtener mayores recursos y han podido pues diversificar. Recordemos que el éxito está en la diversificación y ya como mencionaba doña Dania, lo que antes botaban en el estero, ahora lo están implementando. Y como ellos son ejemplos a seguir, muchos de nuestros protagonistas ya van a implementar, si no lo están haciendo aún, van a implementar la elaboración de esta harina y pueden pues realmente salir adelante. Entonces nosotros agradecemos a nuestros dos protagonistas exitosos el día de hoy por habernos acompañado y vamos a preguntarle a doña Dania nuevamente su número de contacto. Doña Dania, repítalo por favor. 83 21 25 00. 83 21 25 00. ¿Y el número de contacto de don Denis? Mi número es 89 59 80 70. Entonces ahí tienen los números de contacto de nuestros dos protagonistas exitosos. Ustedes pueden pues hacer un contacto directo con ellos si están interesados pues en la adquisición de harina de cabeza de camarón para consumo animal y también para el alimento humano, y con don Denis para el consumo o el contacto para la harina de cabeza de pescado. Agradecemos a nuestros dos protagonistas, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos en otra ocasión y queremos aprovechar el poquito tiempo que tenemos para invitarlos a nuestro segundo webinar que vamos a estar desarrollando el día 17 de junio y va a ser con el tema de elaboración de un ahumador artesanal
pero también les vamos a estar mostrando cómo ahumar pescado. Esto siempre dentro del marco de nuestra Estrategia Nacional de Fomento a la Acuicultura a Pequeña Escala, para que todos ustedes aprendan a elaborar un ahumador con artículos o con materia prima que nosotros tenemos a nuestro alcance y poder hacer el ahumado de pescado y podamos pues también sacarle provecho a esto y sigamos pues agregando valor a nuestra economía familiar. Gracias por todo.